Todo organismo que habite en este planeta está dotado de una gran complejidad, y las células, cuando se trata de cumplir su función, no se quedan atrás en este aspecto. Las células, en el interior de su núcleo, contienen material genético necesario para realizar un sinfín de tareas. Durante la interfase, fase de larga duración celular que comienza desde que una célula nace hasta que ésta se divide, el material genético se puede encontrar en cromatina, que tiene la función de empaquetar esta misma información de una manera que quepa en la célula. La cromatina, si bien se puede encontrar en forma de eucromatina o heterocromatina según el nivel de empaquetamiento en el que se encuentre, se asocia comúnmente a histonas, proteínas esféricas. Y bien, cuando pensamos en realizar experimentos para observar el ADN celular, seguramente pensemos en científicos, genios o hasta microscopios muy avanzados. Sin embargo, hoy en día se conocen diferentes técnicas muy útiles de las que podemos observar la cromatina con cosas que todos tenemos en casa y que son seguras para el uso. Para realizar este experimento necesitaremos un plátano, un vaso de agua, sal, alcohol frío y detergente, además de otros utensilios como vasos, cucharas y un embudo. En este caso, muchos de los ingredientes que utilizaremos serán muy útiles para separarlos de las células, como la sal, que romperán las membranas nucleares, el jabón, que romperá las membranas lipídicas de las células, y el alcohol, que ayudará a que esta cromatina precipite. Para comenzar, mezclaremos en un vaso aparte un plátano machacado, medio vaso de agua y más o menos la punta de una cucharita de sal. En otro vaso distinto mezclaremos el otro medio de agua y detergente. A continuación mezclaremos ambas fórmulas y cuidaremos de removerlas muy bien durante unos minutos. La dejaremos reposar y después la colaremos a un tubo de ensayo para obtener aquellas moléculas que son solubles en agua, como el ADN y las proteínas. Vertiremos alcohol por la pared del tubo y ya tendríamos el experimento. Si los pasos de este experimento han sido realizados correctamente, se podrá observar en la superficie una sustancia más o menos parecida a una mucosa que será la cromatina, separada de las células del plátano.